Apreciados simpatizantes de la sabiduría de las edades de nuestra fraternidad Rosacruz de Colombia. En el día de hoy tenemos una conversación sobre un punto muy importante, la mente, que es un tema de ayer, de hoy y de siempre. Con base en un capítulo del libro Logosofía del maestro Israel Rojas Romero. Bueno, sí. El tema de hoy está dividido en tres partes. Primera, preámbulo. Segunda, capítulo sobre la mente, tal como lo escribió el maestro Israel Rojas Romero. Y la tercera parte, un resumen. Iniciamos con el preámbulo. El primer artículo de la primera revista impresa por la Fraternidad Rosacruz de Colombia a principios del año 1935 se refirió a la fuerza mental, escrito por Wiracocha, el seudónimo del gran iniciado Arnold Krumheller. Por solicitud de varios hermanos y simpatizantes, nuestro maestro Israel Rojas Romero volvió a imprimir este artículo en la revista número 5. Era indispensable para los estudiantes de la sabiduría Rosacruz empezar a tener conciencia de la importancia de la mente y entender que la fuerza mental tiene un poder incalculable, el cual debemos fortalecer paso a paso en nuestras vidas. Fuerza mental. Así empezó Krumheller su gran enseñanza. La fuerza mental que maneja y desarrolla el Rosacruz no es solo una corriente cual la electricidad que se puede conservar en un acumulador, sino que radica en nosotros y depende de nuestro ego interior. Con una mentalidad potente se logra el triunfo, el éxito en todas las empresas. El mentalista es positivo. Ser positivo es ser afirmativo. El que es positivo excluye toda negación. Y ya sabemos que la negación es siempre estéril, infecunda. La negación siempre proyecta sombra, mientras lo positivo es el sol, radioactividad, vida. Muchos hombres desean éxito, ascenso, sueñan con la fortuna, pero no obtienen resultados porque son negativos, indolentes, y no se van a los hechos. Ellos dicen, si yo tuviera fortuna, si yo contara con un protector como usted, sabría aprovecharlo, sería más rico que usted. Preguntamos a los prohombres de la fortuna a qué deben su dinero y nos dirán, mi norma fue prescindir de palabras inútiles e irme directamente a los hechos. El cerebro ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy gracias a la sublimación de la energía creadora desde tiempos inmemoriales del ser humano. Y hoy constituye el órgano que permite el funcionamiento de la mente. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestra evolución al mejorar el uso de nuestra mente, teniendo pensamientos de amor a la naturaleza, a la vida y a nuestros semejantes. Entendemos que el poder del pensamiento abarca parte del universo y del planeta en que vivimos. Todo nuestro crecimiento depende de nuestros pensamientos.
y de la altura de estos, el estado de nuestra mente. En su desarrollo permanente, tenemos que ser conscientes del trabajo que debemos realizar para su mejoramiento. Entonces, debemos emprender un camino de superación personal de manera consciente, teniendo claro que los objetivos de nuestra vida se desarrollarán en la medida en que utilicemos nuestra mente acompañada de sensibilidad estética de nuestro sentido interior. Y lo anterior implica tener una voluntad suficiente para emprender este camino. Los grandes pensadores y sabios han siempre resaltado el gran valor de la mente para diseñar los objetivos del ser humano y han alcanzado grandes realizaciones. Tuvieron voluntad para hacerlo. El maestro Israel Rojas Romero, el Logo Sofía, libro único en su género, nos proporciona una enseñanza grandiosa que no se había expuesto antes. Esta grandiosa enseñanza es la importancia de la palabra, mejor dicho, el poder de la palabra. El análisis de ese poder conduce nuestros pensamientos a dar respuesta a nuestras inquietudes y convertir en realidad nuestras aspiraciones. Dicho de otro modo, la palabra complementa y da fuerza a nuestros planes mentales, programas, metas y objetivos propuestos. Esta enseñanza tan valiosa para quienes hemos tenido la oportunidad de leer este maravilloso libro nos abrirá las puertas para el futuro. Ayudémonos complementando este estudio con el gran escritor rosacrucista que es Max Heindel. Nos enseña que el ser humano, en su actual proceso de evolución, que se denomina el periodo terrestre, se encuentra en la mitad del recorrido de este proceso, precisamente desarrollando su cuerpo mental. Max Heindel, en el concepto Rosacruz del cosmos, refiriéndose a los 7 periodos dentro del capítulo del esquema de la evolución, nos dice: los 3 periodos y medio ya pasados han sido empleados en la adquisición de nuestros vehículos y conciencia actual. Los 3 periodos y medio restantes se dedicarán a perfeccionar esos vehículos y a expansionar nuestra conciencia hasta un punto equivalente a la omnisciencia. El ser humano ha recorrido ya 3,5 revoluciones. Luego está en la mitad de la 4ª revolución, iniciando el desarrollo de su cuerpo mental, lo que le representará un largo trabajo para mejorar este cuerpo. Pero este desarrollo será vital para su crecimiento integral en su proceso evolutivo. Max Heindel nos dice en el concepto Rosacruz del cosmos respecto al pensamiento. Lo primero que hay que practicar es mantener los propios pensamientos sobre un ideal y mantenerlos así sin permitir que se desvíen. Es una tarea sumamente difícil, pero debe ser realizada en alguna extensión, por lo menos antes de que pueda hacerse
algún proceso ulterior. El pensamiento es el poder que empleamos para formar imágenes mentales, pensamientos, forma o ideaciones, de acuerdo con nuestras ideas internas. Es nuestro poder principal y tenemos que aprender a mantenerlo bajo nuestro absoluto dominio, de manera que lo que produzcamos no sean fugaces ilusiones inducidas por las circunstancias exteriores, sino verdaderas imaginaciones generadas por el espíritu desde el interior. El gran escritor dedicado al estudio de la mente, William Walker Atkinson, nos dice: existe un principio dinámico universal de vida que llena todo espacio, inmanente en todas las cosas, manifestándose en una infinita variedad de formas de vida, de energía o fuerza, y la íntima, esencial naturaleza de este principio universal es la mente. La energía o fuerza de este principio no recae en determinadas personas. Sus servicios están al alcance de todos y obran en consecuencia del propio esfuerzo. No importa quién lo ejerza, pero el esfuerzo apropiado puede ser ejercido consciente o inconscientemente sin que intervenga la operación de determinadas fuerzas. Segundo capítulo sobre la mente. Se ha dicho que todo es mente, el universo es mental. En cierto modo, todas las actividades vitales están guiadas por el dinamismo de la mente, ya objetiva o subjetivamente. Pero para que este poder se exteriorice, convirtiéndose en realidad, es indispensable la acción del verbo, el funcionamiento activo de la palabra. La zona objetiva de la función mental es demasiado limitada si hemos de considerar que todas las funciones fisiológicas orgánicas son realizadas por la acción subjetiva de la mente. La mente es una realidad en actividad constante, sin que tenga tiempo de reposo en ningún momento ni circunstancia, pues cuando la mente objetiva deja de actuar, siempre está en plena actividad la función subjetiva de la misma. Y cuando trabaja la mente objetiva, también la subjetiva obra en paralelismo. Así podemos decir que la mente en sí no tiene reposo de día ni de noche. La mente objetiva se expresa o tiene como instrumento de su actividad funcional al sistema nervioso cerebro espinal. La mente subjetiva obra a través del gran simpático y del sistema circulatorio. El sistema vago es el mediador entre el simpático y el cerebro espinal. A través de la sangre obra todo lo que el psicoanálisis ha solido llamar el inconsciente de la raza, pero mejor debiera llamarse supraconsciente humano, puesto que supera en funciones activas
a la humana conciencia en todas sus actividades y aspectos. Los psicólogos y espiritualistas de todas las escuelas, sin excepción alguna, están de acuerdo en que el hombre que logre obtener control sobre su mente será dueño de su destino. Y si hemos de aceptar científicamente que armonía o felicidad humanas son un estado psíquico y no una circunstancia, entonces comprenderemos el realismo del axioma psicológico que dice: quien sea dueño de su mente tiene control sobre su destino. Sin embargo, la mente aumenta o disminuye en su proceso dinámico según las palabras que pronunciamos, pues si ellas van dirigidas siempre hacia lo noble e ideal de la vida, hacia tales aspectos gravitará la función mental. Y a la inversa, si constantemente estamos hablando de cuestiones que afectan las bajas pasiones, en tal dirección la mente obrará. La cuestión de dominio mental, o más bien de la dirección de dicho poder, está directamente vinculada a las actividades del verbo, al poder de la palabra. Las funciones de la mente son expansivas y contractivas, en correspondencia con la índole de las frases que tengamos siempre a flor de labio. La actividad expansiva de la mente causa la armonía que se va mutando en entusiasmo ideal y en amor hacia las cosas bellas de la vida. La función contractiva de la mente, siguiendo la fraseología ligera y llena de pasiones, engendra el odio, la envidia y los celos, produciendo consecuencialmente desequilibrios de orden físico o psicológico, males estos que asedian al género humano. Por no ennoblecer la mente, educando la palabra. El padre del psicoanálisis, el señor Freud, puede considerarse como uno de los sabios más importantes del siglo XX, ya que con su nueva escuela entregó a la humanidad un bisturí para auscultar el alma, palpándola y midiéndola. Es verdad que los endoteristas y hermetistas conocen desde hace siglos el misterioso poder del subconsciente, pero al señor Freud le cabe la gloria de haber creado un sistema al alcance de todas las gentes para que las fuerzas del subconsciente sean conocidas y guiadas en pro del bienestar de la raza. Lo que le faltó al señor Freud fue haberse dado cuenta de que todo lo que se convierte en poderes subconscientes de reserva fue dicho por nuestros labios en alguna época de nuestra existencia, o bien fue escuchado de labios de otra persona. En una u otra forma, siempre a través de la palabra marchan las impresiones que se involucran en nuestra mente objetiva, pasando a través de la imaginación a la zona subjetiva,
para convertirse después en fuerza superdinámica para el bien o para el mal. Según el estado de organización de nuestra mente, les damos paso a las impresiones del ambiente o les presentamos resistencia. Si les damos paso libre, se vincularán a nosotros como nuevos conocimientos. Pero si les presentamos resistencia, nos causarán múltiples desagrados, creándose en nuestra psiquis una nueva dificultad. El primer paso hacia la liberación mental está en no presentar resistencia a ninguna impresión, a ninguna frase que hayamos leído o escuchado, dejándole obrar libremente, pero supervigilándola para que no escape a nuestra conciencia y para conservarla si es de naturaleza edificante o para dejarla ir si es de naturaleza destructora. Todas las ideas humanas tienen una razón relativa de ser. Y si les presentamos resistencia, el fenómeno es el mismo que el de presionar un resorte hacia su base de apoyo, con lo cual no se logra otra cosa que aumentar su fuerza y con ella el peligro de su reacción. En cambio, si la idea la analizamos naturalmente, permitiéndole su lógica expansión y dejándola fluir hacia lo noble, si vale la pena, o hacia la indiferencia racional, si no es útil, su poder reactivo se desvanecerá por sí solo. En esta forma de proceder, quien conscientemente no presenta resistencia a las ideas, para que ellas no adquieran fuerza de reacción, haciéndose así más peligrosas, hace una actualización de conciencia que va haciendo al hombre cada vez más fuerte en sí mismo. Se debe entender por resistencia aquella crítica egotista durante la cual anteponemos en primer lugar la prejuiciosa idea existente en nuestra mente con relación al hecho que se analiza. Y no hay que olvidar que los prejuicios, al serlo, están muy lejos de la conciencia. No poner resistencia significa para nosotros tener un sentido ecléctico de las cosas, dándoles el valor relativo que tienen, lejos de todo prejuicio, de todo capricho, que hemos convertido en egotismo o modo soslayado de ver las cosas. El dominio de la mente, o mejor dicho, su sabia dirección, tiene como principal fundamento el sentido de las frases que empleamos en nuestra vida cotidiana. Parece esto un contrasentido y sin embargo, quien no emplea a fondo y con rigor esta ley no podrá lograr las abstracciones metafísicas que desea. El fanático de una idea no podrá trasponer el mundo de la diferenciación para lograr el sentido
unitario de las cosas. No se puede lograr el dominio de la mente o sublimación de la misma mientras no se le dé verdadera educación al lenguaje. Nos explicaremos. Si la mente se liga siempre al sentido de las frases que pronunciamos y si en ellas existen limitaciones o groseras emociones, automáticamente la mente se hace vacilante, imposibilitando su elevación y abstracción. Cualquiera que reflexione un poco encontrará que cuando su mente se haya excitada es porque antes el fuego del lenguaje inarmónico la había excitado. Elevarse por la palabra es canalizar energía para que la mente logre sublimes abstracciones. Este es uno de los grandes arcanos de la ciencia oculta. Los endoteristas no deben olvidar que pretender el dominio de la mente con la mente misma es lo mismo que calmar las llamas del fuego físico agregando combustible. Tenemos ahora un breve resumen de lo hasta ahora tratado. La mente objetiva conduce a razonamientos, aspectos relativos a la actuación cotidiana representada en nuestras actividades diarias. La mente subjetiva está en relación con el subconsciente. El maestro Israel Rojas Romero nos dice que debería llamarse el supraconsciente humano. Su importancia es tal que guarda todas las experiencias del ego a través del tiempo y del espacio. Cuando respiramos, el oxígeno llena nuestros pulmones y de ahí se distribuye a través del sistema sanguíneo a todo el cuerpo humano, alimentando las células de todos nuestros órganos, proceso durante el cual todas las imágenes de cada momento pasan a nuestra mente subconsciente. Es muy importante vivir momentos de estética y sentido interior para mejorar la calidad del oxígeno que respiramos. La mente se fortalece cuando los pensamientos que origina son complementados con la acción de la palabra hablada. Esta tiene un poder inmenso, inconmensurable, difícil de medir. Sabemos que todo lo que decimos afecta al entorno físico, las personas y a nosotros mismos. Expresar con palabras lo que tenemos en mente, así sea sin presencia de ninguna persona, fortalecerá el camino para darle solución a los planes y programas que queremos realizar. La mente le dará fuerza a las palabras y éstas llevarán las aspiraciones y planes mentales a su segura realización. Aquí en esta imagen
está el gran orador de todos los tiempos, Demóstenes, de Grecia. Entonces, debemos expresar en palabras llenas de sentimiento y con una fuerte voluntad para lograr las realizaciones de las actividades proyectadas por nuestra mente, bien sea delante de personas o en nuestra valiosa soledad planificadora. Y estos planes de nuestra mente, además de tener una relación con los objetivos que nos hemos propuesto, deben cumplir con los requisitos de bondad, ayuda, colaboración con nuestros semejantes, como una expresión de nuestro amor por la humanidad, por la naturaleza y por la vida. Y tengamos presente esta valiosa enseñanza de nuestro maestro Israel Rojas Romero. La cuestión de dominio mental, o más bien de la dirección de dicho poder, está directamente vinculada a las actividades del verbo, al poder de la palabra. Es decir, la dirección del poder mental es completa cuando se complementa con la palabra hablada. Debemos tener conciencia de las actividades mentales expansivas y contractivas. Las expansivas debemos mantenerlas y ampliarlas para darle cabida a todos nuestros pensamientos y sentimientos dentro de los planes que tengamos en mente o aquellos nuevos que deseemos conocer. Estas actividades implicarán que no pongamos resistencia a aspectos nuevos que nos llegan a la mente, sin antes haberlos analizado en su ejecución y desarrollo. Aquí la imagen del maestro Pitágoras. Las actividades contractivas son limitantes a nuestro pensamiento libre y espontáneo. Debemos sentirnos libres para pensar, estudiar cualquier tema y no restringir nuestra propia capacidad mental, rechazando de plano nuevos aspectos que temamos escuchar, estudiar o analizar. En estos casos, nuestra propia inteligencia y análisis nos permitirá rechazar algunos temas después de haber reflexionado sobre ellos. Démosle paso libre a nuevos conocimientos. Analicémoslos para asimilarlos o rechazarlos. El gran escritor Ralph Waldo Trine, en el Credo del Caminante, nos deja dos puntos importantes que traigo a recuento. Punto 14. Tener muy claramente en cuenta que el pensamiento es una fuerza que engendra y atrae fuerzas iguales. Y así la determinación de nuestra vida dependerá de la determinación de nuestros pensamientos. Y en otro punto nos dice, mantener siempre la actitud mental que nos impela a la alegría,
para atraernos lo mejor de cuantas cosas y personas que nos rodean y labrar de este modo por nosotros mismos nuestra buena fortuna. El Kybalión, que es el estudio sobre la filosofía hermética atribuido a Hermes Trismegisto, sitúa como el primero de los 7 principios herméticos el principio del mentalismo y nos complementa, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo. Trátese de la materia, de la energía o de la mente. Muchas gracias.